Y ahora vamos a ver este vídeo, que me ha parecido muy interesante, que es un vídeo que se ha visto mucho en otros canales, sobre todo de americanos, de por qué el patrimonio que vamos acumulando se dispara después de los 100.000. De hecho, yo incluso lo ampliaría y por qué se dispara después del millón de euros o de dólares, da igual en qué moneda estés. Cuanto más patrimonio, más impacto va a tener y esto es lo que vamos a ver. Es un vídeo, ya os digo, que es muy común, pero tiene un mensaje súper interesante sobre el interés compuesto. Sí que lo vamos a ver. He elegido el de Adrián Saez porque es un creador que me gusta, pero podemos verlo en cualquier otro creador. Venga, pues vamos con ello. Los primeros 100.000 dólares son una pesadilla, pero tienes que conseguirlos. No me importa lo que tengas que hacer, pero encuentra la forma de reunir 100.000 dólares. Aunque tengas que ir caminando a todas partes o no comer nada que no hayas comprado con un cupón de descuento. Después de eso, puedes levantar el pie del acelerador. Esto es lo que le dijo Charlie Munger a un joven que le preguntó cómo podía hacer para construir patrimonio partiendo desde cero. Para quien no sepa quién es Charlie Munger, fue el socio y mano derecha de Warren Buffett y fue un inversor legendario. En este Un comentario, hace muy poquito falleció Charlie Munger, que además era un grande, y esta frase, o sea, este como comentario, ¿no?, que le hizo a esta persona, es una de las bases en las que luego se basa todo lo que se llama el lonchafinismo, ¿vale? Que básicamente es ahorrar al máximo, porque si nosotros somos capaces de bajar al máximo el gasto básico que tenemos, somos capaces de hacer que ese umbral de libertad financiera llegue mucho antes, porque ya sabéis que para calcularlo, pues simplemente hay muchas formas, ¿vale? Muchas formas de calcularlo. La que se suele hacer, que es muy sencillita, es tu gasto anual multiplicado por 25, porque eso equivale a que tengas un 4% de rentabilidad. Ya sabéis que a mí me gusta utilizar otra métrica, pero bueno, esa es muy rápida de hacer. Y entonces, si tú gastas anualmente pues 20.000 euros, ¿vale? Vas a llegar mucho antes que si gastas anualmente 50.000. Básicamente porque 20.000 por 25 es mucho menos, es más de 2 veces y media menos, o sea, exactamente 2 veces y media menos que 50.000 por 25, ¿vale? Entonces, por eso se suele decir, o uno de los primeros movimientos que hubo en el tema de las finanzas personales fue el bajar al máximo el coste de vida para poder hacer que con un salario normal pudiéramos llegar lo antes posible a estas cifras de libertad financiera. vídeo vamos a ver por qué es tan importante llegar de la forma más rápida posible a esos 100.000 dólares y cómo podemos hacer para llegar de la forma más rápida posible. Si el contenido de este vídeo te parece interesante, no dudes en dejar un like y dicho esto, empezamos. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría decir que hace unos meses tuve la oportunidad de dar una charla TED en la cual hablé sobre el poder. Vale, nos vamos a saltar la parte de publicidad, lo siento, Adri. En la charla y si dejáis un comentario bonito. Así que sin más dilación, Que bueno, a ver, si queréis ir a la charla esa y dejarle un comentario, no hay ningún problema, ¿eh? Pero bueno, me salto la parte esta porque quiero ir directo al grado. empezamos ahora sí que sí con el vídeo. Pongamos que una persona tiene 100 dólares y esta persona hace una inversión y consigue un 10% de rentabilidad anual. Al cabo de un año, esta persona habrá ganado 10 dólares. Y pongamos por otro caso, otra persona que tiene 100.000 dólares. Esta persona tiene 12.000 dólares, hace una inversión y consigue un 10% de rentabilidad en un año. Al cabo de un año habrá ganado 10.000 dólares. Esta Los gráficos están súper chulos, ¿eh? Sinceramente. Están súper chulos. Por cierto, comentario importante, ¿vale? Yo sé que todos los que estéis aquí, más o menos esto lo tenemos claro, pero un 10% anual es una cantidad de rendimientos muy alta, ¿vale? No nos ha dicho si es antes o después de inflación. Generalmente se utiliza, vamos a decir, una tasa equivalente anual sin descontar inflación, es decir, que a esto habría que descontar la inflación. Generalmente, me imagino que ahora nos hablará de ello, pero simplemente por expectativas, ¿vale? Un 10% es una tasa de rendimiento muy alta, sobre todo cuando hablamos de grandes patrimonios. Conseguir un 10%, un 20% sobre 10 euros es muy sencillo porque al final, si yo esos 10 euros los pierdo, pues me da igual. Pero imaginaos que os doy 1.000.000 de euros, ¿vale? Tú imagínate que te doy 1.000.000 de euros y te digo, haz un 10%. Probablemente vas a hacer una gestión de ese patrimonio bastante más profesional, vas a querer diversificar, vas a querer protegerlo. ¿Por qué? Porque gestionar 10 euros es algo que tú sabes que aunque lo pierdas, el mes que viene los tienes otra vez. Incluso si gestionamos 10.000 euros, sabes que aunque los pierdas, a lo largo de 1 o 2 años vas a ser capaz de ahorrarlo. Entonces, es relativamente un riesgo bajo, porque sí que sabes que eres capaz de recuperarlo, que eres capaz de volver a tenerlo. Pero en cifras de 1.000.000, de 10 millones, no vamos a ser capaces de tenerlo a través de trabajos normales. Tenemos que hacer algo extraordinario, tener una empresa, tener un patrimonio que genere unos rendimientos muy altos o algo así. Entonces, ese es el motivo por el que hay que tener mucho cuidado con las tasas de rendimiento que nos dicen, porque
tenemos que tener expectativas realistas, ¿vale? Depende del riesgo que queramos tomar, pero ese riesgo siempre va a tener muy en cuenta el patrimonio que estamos gestionando. Y ya sabéis que a mí me gusta que intentemos aprender a gestionar patrimonios grandes porque es nuestro objetivo. No tiene sentido que yo aprenda a gestionar patrimonios de 1.000 euros y que luego me den o consiga llegar a los 100, a los 200, al medio millón de euros, al millón de euros, ojalá, y resulta que todo lo que yo había aprendido por el camino ya no vale, porque son cantidades completamente distintas. Las dos personas han hecho la misma inversión, han corrido el mismo riesgo y han conseguido la misma rentabilidad, pero han ganado cantidades muy distintas. Lo que quiero decir con esto es que ganar dinero cuando tienes dinero cada vez es más sencillo, y es por eso que es tan importante conseguir estos 100.000 dólares de la forma más rápida posible. Voy a corregir aquí una cosa, bueno, no es corregir, voy a puntualizar una cosa. Si os fijáis, aquí como varios mensajes dentro importantes, ¿vale? Ganar dinero cuando tienes más dinero es más sencillo. Vamos a analizarlo, ¿vale? Es cierto que con 100.000 gano 10 veces más que con 10.000, ¿vale? Eso es cierto. Es decir, para cada euro la tasa de esfuerzo ha sido más baja. Pero, ojo, la rentabilidad es exactamente la misma. Simplemente que ese rendimiento, al ser aplicado sobre un capital más grande, nos da más dinero. Pero tened en cuenta una cosa, ¿vale? Pese a que hay mucha gente que dice que cuando tú tienes mucho dinero aparecen más oportunidades. Por ejemplo, yo con 10 millones o con 20 millones podría comprar un edificio y hacer más cosas que a lo mejor con 1.000 euros yo no puedo hacer nada. Ni siquiera puedo comprar una casa o comprar un trastero para poder invertir. Eso es cierto. Pero a partir de cierto umbral, las cosas vuelven a ponerse complicadas de nuevo. Yo si a vosotros os doy 1.000 millones de euros, gestionarlos es muy difícil. O por ejemplo, hay mercados que ni siquiera son capaces de absorber esas cantidades. Imaginaos que yo quiero gastarme, pues eso, pues 100 millones de euros en hacer rent to rent, ¿vale? O en hacer algún tipo de negocio que requiere, o hacer algún tipo de inversión que requiere una parte de prospección fuerte, o que requiere, vamos a decir, un trabajo intensivo. ¿Qué es lo que termina pasando? Que mucho dinero se va a quedar estancado porque no voy a ser capaz de encontrar oportunidades donde colocarlo. No voy a ser capaz de encontrar, no es como ir a bolsa y dar un clic y meter el dinero, es mucho más complicado. Entonces, vamos a terminar en una de dos situaciones. O ese gestor va a dejar una parte sin colocar y va a terminar colocándola en otros activos. Por eso, pues, por ejemplo, mucha gente con mucho dinero tiene una mezcla de bolsa, una mezcla de inmuebles, una mezcla de liquidez. No solamente para poder cuadrar la cartera, sino porque ni siquiera a veces eres capaz de meter todo tu dinero en buenas oportunidades de inmuebles, por poner un ejemplo, ¿vale? Quizás sea por eso, y luego por el otro lado es que si yo forzara al gestor a que meta todo ese dinero en inmuebles, ¿vale? Y que lo haga ya, porque yo cuanto antes invierto el dinero, más, o sea, antes voy a empezar a tener el retorno. Entonces a mí me interesa invertirlo cuanto antes, no esperar 5 años. Resulta que si yo le obligo a hacerlo muy rápido, probablemente vamos a decir, los umbrales o las cosas que él va a buscar en un inmueble para invertir, imaginamos que lo hace en inmuebles, va a ser más laxo con esas barreras que vamos a poner. Pues si antes, por ejemplo, buscábamos un 7% de rentabilidad por habitaciones, ¿vale? Pues a lo mejor ahora el gestor va a decir, bueno, pues vamos a bajar a un 5% de rentabilidad porque todo lo del 7%, toda la oferta, ahora mismo no existe. Y a lo mejor cada mes aparecen dos oportunidades, pero no es suficiente. A lo mejor esas dos oportunidades son, pues imaginaos, dos pisos de 400.000 euros, pero es que yo necesito invertir 50 millones al mes porque es que Iván me ha dado muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, este comentario es interesante. O sabemos que sí que es cierto que cuanto más dinero tenemos, al mismo rendimiento, el valor absoluto del dinero que recibimos es mucho mayor, pero también es importante ver que va a haber un umbral. O sea, ahí el dinero tiene como fases, ¿vale? Es como la aerodinámica, no es lo mismo el aire en una pelota de golf, el aire en un avión, o cómo funciona el aire en función del tamaño del objeto, ¿vale? Para demostrar que ganar dinero cuando tienes dinero es cada vez más sencillo, os voy a poner el ejemplo de una persona que ahorra e invierte todos los años 10.000 dólares y que consigue una rentabilidad anual del 10%, el mismo porcentaje que acabo de poner. Con esta inversión, esta persona tardará 7 años, 3 en alcanzar los 100.000 dólares. Tardará 4,2 años en pasar de 100.000 dólares a 200.000 dólares. Tardará únicamente 3 años en pasar de 200.000 a 300.000. Tardará 2,7 años en pasar de 300.000 a 400.000 y tardará 2,2 años en pasar de 400.000 a 500.000. Vale, esto es una parte súper importante, que mucha gente que no entiende exactamente qué es lo que está pasando aquí. O sea, esto es muy sencillo, ¿vale? Como el 10% de 100.000 es 10.000, el crecimiento es a una tasa, ¿vale? Pero el año siguiente, ese mismo 10% está dando
más retornos. Pues en lugar de dar 10.000 da 11.000 euros. Por lo tanto, veis que no solamente está creciendo el patrimonio, ¿vale? No solamente tenemos una velocidad de patrimonio, que es la diferencia entre mi patrimonio de este año y el del año anterior, sino que el patrimonio está acelerando. Y por eso vemos esta curva de aquí. Estamos viendo que según tenemos más patrimonio, el patrimonio tiene más capacidad de crecer y por lo tanto acelera su velocidad de crecimiento. O sea, vamos a decir que la velocidad aumenta porque la velocidad es un porcentaje sobre el patrimonio, ¿vale? Entonces, este es el motivo por el que hay mucha gente que recomienda empezar haciendo aportaciones iniciales grandes. Pues cuando yo, por ejemplo, empiezo a invertir, pues no empezar de cero, empezar metiendo 10.000 euros, 20.000 euros para hacer que el patrimonio acelere un poquito y ganarle un poquito de tiempo. Si bien es cierto que el impacto pues es muy interesante, yo siempre os animo a que reviséis bien cuál es vuestro plan de finanzas, porque es que no siempre tiene sentido, ¿vale? Si vosotros teníais planteado, por ejemplo, compraros una casa y ese dinero era para comprarse una casa, pues quizás ese objetivo, que es más a corto plazo, es un objetivo que tenéis que cumplir antes que el tema de la jubilación, que sería, por ejemplo, este ejemplo se ve muy bien cuando vamos hacia la jubilación, ¿vale? Pero simplemente eso, es muy interesante porque vemos que para sumar otros 100.000 euros extra, pues al principio son 7,3 años, luego 4,2, luego 3, 2,7, 2,2, ¿vale? Y hace una función logarítmica, es decir, que cada vez es más cortito porque está acelerando hacia... O sea, el patrimonio va poco a poco acelerando. Como puedes ver, cada vez se gana dinero de forma más rápida. Y es que de 500.000 a 1 millón tardará únicamente 7,3 años y de 1 millón a 1,1 millones tardará únicamente un año. Si os fijáis, ha tardado 7 años en conseguir sus primeros 100.000 dólares, mientras que al final de ese recorrido únicamente tarda un año en conseguir la misma cantidad de dinero. Y esto ocurre gracias a la magia del interés compuesto. Hay personas que dicen que Einstein decía que el interés compuesto era la octava maravilla del mundo, pero oye, ¿qué es exactamente esto de interés compuesto y qué diferencia hay entre el interés tradicional y el interés compuesto? Bien, vamos a poner un ejemplo simplificado para que se entienda perfectamente. Pongamos que decides invertir en una máquina que mina criptomonedas. Te compras esa máquina y esta máquina genera 1.000 dólares todos los meses de forma recurrente, todos los meses hace exactamente lo mismo. Este es un ejemplo simplificado. Normalmente la minería de criptomonedas no es así, pero vamos a hacer las cosas simples para que se entienda perfectamente. Entonces, una vez que tienes esta máquina, te genera todos los meses 1.000 dólares, 1.000 dólares, 1.000 dólares. Si tú esos 12.000 dólares que ganas al año los utilizas para vivir o para lo que tú quieras, no hay ningún interés compuesto, ya que siempre es lo mismo. El interés compuesto es cuando nosotros utilizamos los intereses generados por una inversión para reinvertirlos y que esos intereses también generen intereses. ¿Cómo sería el caso? Este caso sería que si nosotros cogemos estos 12.000 dólares que generamos todos los años y los utilizamos para comprar otra máquina que también mina criptomonedas. Entonces, vale, esto está muy bien explicado, enhorabuena, la verdad. O sea, básicamente lo que ha dicho él, ¿vale? El interés, tenemos dos tipos de interés, simple y compuesto. El simple es en el que yo no reinvierto mis intereses y el compuesto es en el que yo sí lo reinvierto. Si bien es cierto, si os dais cuenta, hay cosas que reinvierten de forma automática. Por ejemplo, si yo compro una acción de bolsa, esa acción de bolsa, mientras yo no venda esa acción de bolsa, el 10% se hace automáticamente porque es un rendimiento lo que se llama implícito, ¿vale? Es un rendimiento automático, por así decirlo. Y hay otras cosas que necesitan tiempo, por ejemplo. Si en lugar de una máquina de criptomonedas ponemos una casa, a lo mejor yo para poder comprarme la siguiente casa necesito ahorrar 30.000 euros. Y si mi primera casa me da 1.000 al mes, necesito 30 meses, ¿vale? O quitando los impuestos a lo mejor un poquito más, para poder comprar la segunda casa. Entonces, es esta distancia entre el primer activo y el segundo, es decir, la velocidad a la que yo puedo ir comprando activos, que por cierto va poco a poco acelerando, que eso es importante verlo, es esta distancia de velocidad de activos lo que nos puede hacer que el rendimiento compuesto no se vea en todas las inversiones, ¿vale? Por ejemplo, en una casa, como habéis visto, es mucho menos impactante el rendimiento compuesto que en bolsa, ¿vale? Y, por ejemplo, comprando este tipo de mineros, el rendimiento compuesto se vería menos que en una acción, porque en la acción el rendimiento compuesto hace efecto todos los días. Y en estos mineros haría compuesto, o sea, haría efecto una vez al mes. Entonces, con los intereses de nuestra inversión, vamos a hacer una inversión que también nos genera intereses. Entonces, tendremos dos máquinas que nos estarán generando estos ingresos. Entonces, esa es la diferencia. Si hacemos una inversión que nos genera unos intereses y esos intereses los utilizamos para lo que sea, pero no nos generan intereses, no es interés compuesto. Pero si esos intereses sí que nos van a generar intereses, en ese caso sí que sería interés compuesto. Pongo el ejemplo del interés compuesto con la minería de criptomonedas para que se entienda perfectamente, pero cuando hablamos de interés compuesto, lo más popular es pensar en inversión en bolsa. Para llegar a nuestro objetivo de los 100.000 dólares, vamos a tener en cuenta dos variables que son las importantes. La primera variable es el ahorro anual, cuánto dinero vamos a poder ahorrar todos los años y por lo tanto invertir todos los años. Y lo segundo es la rentabilidad anual, qué rentabilidad vamos a conseguir a nuestra inversión. En función de estas dos variables vamos a llegar antes o después a nuestro objetivo. Para optimizar tu ahorro anual, lo que es recomendable hacer es abrir un documento de Excel, abrir un documento de lo que sea, un papel o incluso en el móvil y apuntar ahí todas tus finanzas. Cuando digo todas tus finanzas, lo que deberías hacer es apuntar cuánto dinero ganas exactamente todos los meses, cuánto dinero te gastas, en qué te lo gastas, el alquiler, el seguro, etcétera, etcétera, cuánto dinero realmente te queda al final de todos los meses. También deberías apuntar tu patrimonio, qué es lo que tienes, cuántas deudas tienes, cuántos activos tienes. Deberías apuntar absolutamente todo para saber tu patrimonio real. Y tu patrimonio real no es únicamente el dinero que tienes en el banco, es el dinero que tienes en el banco, tus inversiones, si tienes un coche, si tienes una casa, si tienes cosas de
valor, todo eso es lo que va a sumar tu patrimonio. Al analizar todo este documento y al ver exactamente pues, cuánto ganas, cuánto gastas y al ver toda una visión global, ahí te vas a dar cuenta de qué es lo que necesitas hacer para poder aumentar la cantidad de dinero que vas a poder destinar a la inversión. O bien necesitas ganar más dinero o bien necesitas gastar menos dinero. Si necesitas... Generalmente, esta distinción que ha hecho él, o sea, es muy interesante. Generalmente, gastar menos dinero es lo más fácil. Por ese motivo, por el que lo que hemos comentado antes de los lonchafinistas, suelen empezar por aquí, porque es mucho más sencillo. Ganar más dinero, o sea, por contra, ¿no? Por tal, nos exige, pues, generalmente hacer side hustle, es decir, proyectos extra, pedir un aumento, pedir más salario. Y esto es más complicado y en general no está, o sea, no solamente no está en nuestras manos, no podemos controlarlo, o cuesta más controlarlo, sino que además va a depender de terceros, va a depender de pues que yo tenga la habilidad de hacer la venta o que yo pueda convencer a mi jefe de subirme el salario, etcétera. Por lo tanto, ganar más generalmente para mí es la parte más flaca porque es más complicado. Pero es verdad que se puede hacer, o sea, de hecho yo animo a todos a que lo hagáis, pero esta es la parte complicada. Ganar más dinero, lo que recomienda Warren Buffett es invertir en ti mismo. Esto suena muy a gurú, pero es la realidad. Lo que dice Warren Buffett es que la inversión en ti mismo es una inversión que no te van a poder quitar, es una inversión que no vas a poder perder. Y estoy totalmente de acuerdo. A día de hoy puedes invertir en tú mismo de forma gratuita. Puedes invertir o bien tiempo o bien dinero. Normalmente cuando inviertes en ti mismo, te compras un curso o alguna cosa así para mejorar como profesional, vas a estar invirtiendo dinero. Por ejemplo, en este canal de YouTube tenemos un montón de cursos completos y gratuitos sobre un montón de temáticas que te van a permitir poder invertir en ti mismo, pero no dinero, sino tiempo. Y además, algo que deberíamos tener encima de la mesa es que cuando nosotros queremos ganar más dinero, no deberíamos irnos automáticamente a ese trabajo que nos va a dar más dinero, sino que deberíamos centrarnos en ir a un trabajo en el cual vamos a aprender, vamos a mejorar como profesional y así vamos a estar convirtiéndonos en un mejor profesional que en el día de mañana vamos a acabar ganando sin duda más dinero. O bien si tienes... Yo aquí estoy parcialmente de acuerdo con Adrián. Sí que es cierto que priorizar el beneficio económico únicamente no siempre tiene mucho sentido, ¿vale? Porque hay muchas variables en el trabajo, pues al final la reputación, el salario, el balance de vida, el horario, etcétera, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo creo que a no ser que tengas un plan muy claro, por ejemplo, yo tengo claro que quiero montar una empresa de electricidad, por lo tanto voy a empezar siendo electricista, aunque cobre un poquito menos que en otro sitio, para poder luego aprender todo el oficio y montar una empresa de electricidad. En ese momento, o sea, en ese caso, sí que tiene sentido lo que dice, pero muchas veces sucede que si no sabemos qué es lo que queremos hacer, a no ser que sea un trabajo de muy poco valor añadido, yo sí que os diría, es decir, por ejemplo, un trabajo como camarero o un trabajo como reponedor, probablemente no te va a enseñar, o sea, te va a enseñar una serie de habilidades, pero vas a ser capaz de aprenderlas muy rápido y cuando lleves ahí 6 meses o un año, ya prácticamente no vas a aprender nada nuevo. Un trabajo de programador junior, a lo mejor sí vas a necesitar más tiempo, tiene una curva de aprendizaje más grande, pero yo tendría un poco de cuidado con el tema de buscar los trabajos menos remunerados donde aprendemos más, porque hay que averiguar también si ese aprendizaje me interesa. Quizás a mí no me interesa ser jardinero y termino trabajando de jardinero porque está menos remunerado y me prometen muchísima educación. Sé que esto que digo es algo de perogrullo, pero para la gente joven, o sea, creo que es un comentario importante. Negocio y eres emprendedor, sin duda la mejor inversión que podrías hacer es invertir en tu propio negocio. Pongamos que tienes un negocio que genera cierta cantidad de dinero todos los meses y ese dinero que generas con el negocio decides invertirlo para alcanzar este objetivo de los 100.000 dólares. Es una muy buena estrategia, pero probablemente sea una mejor estrategia coger ese dinero que estás ganando con tu negocio y reinvertirlo en el propio negocio. Contratar, por ejemplo, a una nueva persona para que te ayude. Entonces, eso lo que probablemente haga es que tu negocio funcione mejor y que acabes ganando más dinero con tu negocio. Al final, creo que Aquí sí que o sea, lo siento, sé que estoy parando mucho, pero aquí sí que voy a decir algo en contra, ¿vale? Esto pasa para la gente que tiene negocios que funcionan bien y tienen rentabilidades altas y además, importantísimo, son escalables. Es decir, por ejemplo, si imaginaos que yo tengo una zapatería, ¿vale? Y mi cantidad de ventas está limitada no por mi trabajo, porque puede estar limitada por mi trabajo, pero está limitada por la cantidad de vecinos que yo tengo y yo no tengo habilidades en marketing y yo soy una persona mayor, ¿vale? Probablemente reinvertir en mi negocio no va a ser tan rentable, a no ser que yo tenga una mentalidad abierta en la que yo quiera aprender a hacer marketing, aprender a estar en redes sociales y cambiar las cosas. Entonces, lo que yo diría antes de decidir si es mejor reinvertir en tu negocio o invertir en bolsa, inmuebles o algún tipo de activo distinto que no sea nuestro negocio, sería primero si yo estoy dispuesto a realizar todo ese trabajo y toda esa energía, ese aprendizaje que va a requerir reinvertir ese dinero en mi negocio. Porque, o también otro ejemplo, si yo no tengo empleados, aprender a tener un empleado es algo muy complicado, es algo que va a ser un reto, me va a exigir aprender a comunicarme mejor, aprender a hablar con una persona sin herirle los sentimientos, poder transmitirle lo que yo quiero, aprender que a lo mejor la gente no tiene por qué trabajar exactamente como yo trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, es una cosa complicada, es una cosa que no me parece obvia ni fácil. Y luego, tercer comentario, o sea, ya no solamente digo
si tienes un negocio, si hay que meterlo o no meterlo dentro del negocio, que eso dependerá de cada negocio. Sino que la gran mayoría de la gente no tiene un negocio. Y si tú no tienes un negocio, ¿vale? Si tú que estás escuchando este vídeo no tienes nada, has pensado con un amigo hacer un e-commerce, hacer cualquier negocio, lo has pensado, pero no tienes un negocio que ha demostrado ser rentable y ser escalable, probablemente es mucho más rentable meterlo en bolsa. A no ser que tu sueño sea ser emprendedor. Si es ser emprendedor, todo lo que estás haciendo no es invertir en el negocio, estás invirtiendo en tu formación personal, ¿vale? Que es muy diferente. Es decir, no es lo mismo darme dinero a una persona, por ejemplo, imaginaos que yo hago e-commerce, darme dinero para que yo lo meta en e-commerce y saque un rendimiento que más o menos está relativamente garantizado porque sabes que lo he hecho durante 10 años, sé hacerlo, tengo experiencia, tengo un track record y lo puedo demostrar. No es lo mismo eso que un amiguete que te diga, oye, vamos a montar un e-commerce y vamos a poner cada uno 1.000 euros o 10.000 euros. No es para nada lo mismo porque el riesgo, como puedes ver, es muy diferente. No es lo mismo una empresa que tiene procedimientos que dos amigos que no saben lo que están haciendo, ¿vale? Y en ese caso yo no lo catalogaría como inversión en tu negocio, sino como inversión en ti mismo, más bien. Tener foco, si tenemos un negocio, la mejor inversión sin duda es el propio negocio más que buscar otro tipo de inversiones alternativas y sobre todo creo que la clave es foco. Si eres trabajador, el foco debería ser el mejor trabajador posible para así conseguir los mejores resultados posibles y si eres emprendedor, foco absoluto en tu negocio para que crezca lo máximo posible y así poder alcanzar ese objetivo de la forma más rápida posible. Y por otra parte, si tu problema no es que tienes que ganar más, sino que tienes que gastar menos, es algo totalmente normal. Tenemos que saber que el 48% de las personas de Estados Unidos que ganan más de 100.000 dólares al año viven día a día y prácticamente no pueden ahorrar nada de dinero. Por lo tanto, el hecho de gastar mucho dinero es algo totalmente normal y se habla de esto cuando hablamos de la inflación de lifestyle, lo que llaman los americanos el lifestyle inflation, que esto ocurre cuando nosotros vamos ganando más dinero, vamos aumentando nuestro lifestyle, vivimos en una casa más grande, tenemos un coche mejor, decimos con ropa más cara, hacemos vacaciones más caras, y esto lo que hace es que, ok, ganamos más dinero, pero también gastamos menos dinero, entonces lo que realmente es lo importante es la tasa de ahorro, cuánto dinero realmente ahorramos todos los meses. Y si ganamos más, pero gastamos más, pues al final la tasa de ahorro es la misma, lo que vamos a invertir es lo mismo, y al final pues no tiene mucho sentido. Yo entiendo perfectamente que cuando somos jóvenes lo que nos apetece es disfrutar de nuestros mejores años, queremos viajar, queremos disfrutar, y tiene todo el sentido del mundo, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros somos jóvenes e invertimos dinero, ese dinero va a estar invertido en el mercado durante más tiempo y por lo tanto la revalorización de ese dinero va a ser mayor. Por lo tanto tenemos que... De todas formas, lo que ha dicho el tema de la tasa de ahorro, que es lo más importante, también un comentario, ¿vale? Es lo más importante para la gente que vive en Estados Unidos, que ha nacido allí, vive allí y no va a salir de allí. Pero hay una cosa que es que o sea, podemos hacer geohacking, ¿vale? Que básicamente es, si yo me voy a Estados Unidos, ahorro allí un 10%, ¿vale? Que sea, imaginaos, menos que lo que ahorro en España, que ahorro un 20%. Pero en España mi 20% son 5.000 euros al año. Y en Estados Unidos mi 10%, es decir, la mitad de ratio equivale a 50.000 al año, pues como podéis ver, en el caso de gente expat, gente que se ha ido de su país o que piensa volver, eso es decir, que o toda esta gente que se va a Australia a ganar dinero, en ese caso realmente para mí lo importante no es el ratio de ahorro, sino el ahorro absoluto relativo a lo que tú ahorrarías de forma absoluta en tu país, ¿vale? Ese es el motivo por el que te vas. Encontrar un punto de equilibrio, tenemos que poder ahorrar e invertir lo máximo posible sin obviamente dejar de disfrutar de los mejores años. Una vez que hemos hablado del ahorro anual, vamos a hablar de la rentabilidad anual. Para mí lo más importante es huir a toda costa de las grandísimas rentabilidades. Son inversiones con un altísimo riesgo que, al igual que algún año podemos conseguir esas rentabilidades, es algo que puede ocurrir y vamos a pasar de 100 a 200, también puede llegar un año en el que perdamos todo nuestro capital o que perdamos muchísimo capital. Entonces, no tiene sentido estas estrategias, ya que nos van a hacer pues pasar de 100 a 200, igual pasamos a 400, luego perdemos la mitad, pasamos a 200 y nos pasamos durante un montón de años haciendo el tonto, por así decirlo, y ganando, perdiendo, cuando lo que deberíamos hacer es centrarnos en inversiones que tienen historia. Inversiones que llevan años y años y años consiguiendo rentabilidades mucho más modestas que este 50-100%, pero rentabilidades que sí que son rentabilidades que han durado durante el tiempo y es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar rentabilidades que duran durante el tiempo, no grandes rentabilidades, pero que duran muy poquito tiempo. Por ejemplo, un activo que sin duda es muy interesante es invertir en el S&P 500. El S&P 500 es el índice de Estados Unidos que recoge las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y lo que te permite, mediante ETFs, es invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Este es un índice que nació en el 1926 y desde que este índice ha nacido ha conseguido un 10% de rentabilidad anual media. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de media ha conseguido un 10% anual. No quiere decir... Voy a romper aquí también un par de mitos que son importantes. O sea, todo lo que he dicho es cierto, ¿vale? Pero tened en cuenta una cosa. Este índice ha tenido caídas de superiores al 30%, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, ¿vale? Pero ha tenido caídas muy burras, que eso quiere decir que si tú has invertido, por ejemplo, 100.000 euros, en un año podrías perder 30.000, ¿vale? Que luego, cuando nosotros lo promediamos a largo plazo, sí que es cierto que la rentabilidad media anual ha quedado muy alta, ¿vale? Pero... repito, estamos hablando de un índice que nació hace mucho tiempo, un índice que tiene un porcentaje de su historia muy alto dentro de épocas en las que la gente tenía menos educación financiera y por lo tanto había más oportunidades. Estamos hablando también de un índice que está consolidado
por 4 o 5 acciones, que son además todas prácticamente tecnológicas: Apple, Tesla, bueno, Apple, Amazon, Microsoft, etcétera, etcétera, Nvidia, ¿vale? Que son las que hacen todo el movimiento del índice, o sea, o provocan la gran mayoría del rendimiento de este índice, y por lo tanto este índice está muy bien, ¿vale? Está muy bien para empezar, pero os animo a que investiguéis otros índices aparte de este, porque, o sea, por ejemplo, el MSCI World o otros índices, porque este está muy bien, pero no es evidentemente la panacea, y puede que el día de mañana, si por ejemplo domina China, este índice que representa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ¿vale? Que es equivalente al IBEX 35 aquí en España, este índice podría pasar a tener un papel secundario. Entonces todo esto tenemos que saberlo. No tiene pinta que vaya a suceder por ahora, ¿vale? Pero nadie tiene una bola de cristal y eso es importante recordarlo. Que todos los años ha conseguido el 10%, sino que hay algún año que ha conseguido un 20%, otro ha conseguido un 0%, otro ha conseguido un menos 10%, otro ha conseguido un 15%, pero de media ha conseguido este 10%. Si esto lo ajustamos a la inflación, hablamos de un 7% anual medio. Cuando digo lo de lo ajustamos a la inflación, me refiero a que la rentabilidad del S&P 500 histórica ha sido del 10% anual, pero hay una cosa que se llama inflación y que hace que, en este caso, los dólares pierdan valor todos los años. Entonces, si ajustamos lo que se ha ido ganando con lo que se ha ido perdiendo, la rentabilidad ajustada a la inflación sería de este 7% anual. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta y de la que tenemos que huir a toda costa son las comisiones. Al igual que existe interés compuesto con la rentabilidad positiva que conseguimos de nuestras inversiones, también existe interés compuesto de las comisiones. Si nosotros, por ejemplo, invertimos utilizando una inversión que nos ofrezca un banco y nos cobra un 2% de comisiones, tenemos que tener en cuenta que esas comisiones son una comisión sobre nuestro capital invertido. Por lo tanto, cuanto más dinero vamos ganando, más dinero vamos a estar pagando de comisiones. Esto es correcto, me sorprende mucho que lo haya puesto porque hay mucha gente que no lo sabe. Las comisiones tienen un impacto brutal y por eso tenemos que bajarlas lo mínimo posible. Y también los impuestos, ¿vale? Este es el motivo por el que, por ejemplo, a mí la inversión en acciones de dividendos no me termina de gustar para patrimonios pequeños que quieren crecer. Patrimonios grandes consolidados es diferente, pero para patrimonios pequeños no me termina de gustar porque genera también este tipo de costes que además son exponenciales porque nos impactan sobre el capital invertido. Pongamos el ejemplo que hemos puesto antes: si tú inviertes $10.000 todos los años y consigues un 10% de interés anual, al cabo de 10 años habrías pagado $130.000 en comisiones. Es una cantidad realmente muy grande y además cada año que pasa estarías pagando más y más cantidad de comisiones. Por lo tanto, en la gran mayoría de los casos lo más interesante es buscar activos que nos vayan a ofrecer buenas rentabilidades, pero con comisiones realmente bajas, como por ejemplo los ETFs. Por ejemplo, un ETF del S&P 500 nos va a cobrar normalmente una comisión alrededor del 0,07%, cosa muy alejada de las comisiones que normalmente van a cobrar los bancos, que estamos hablando de comisiones del 1, 1,5, 2, incluso 3% anual. Para concluir este vídeo, decir que el concepto que quiero transmitir es que cuanto más dinero tienes, el dinero se va a ir multiplicando de forma rápida. Y tenemos que entender que durante los primeros años en el mundo de la inversión va a ser una mentalidad bastante frustrante, ya que, empezamos a invertir con un poquito de dinero y sentimos que el dinero no va creciendo de la forma que queremos, porque hoy sí que estamos obteniendo un 10% de rentabilidad anual, pero igual ese 10% es de una cantidad muy pequeña y como que nos sabe a poco. Igual estamos ganando $1.000 todos los años y nos sabe muy a poco. Pero tenemos que entender que cuando hacemos una inversión a largo plazo, al cabo de ciertos años, esa inversión ya habrá crecido tanto que ese 10% ya no serán 1.000, sino que serán 10.000, luego serán 12.000, luego serán 15.000, y llegará un punto en el que las aportaciones que nosotros haremos, en este caso pongamos estos $10.000 todos los años, estas aportaciones que nosotros hacemos todos los años serán menores al dinero que nosotros realmente estamos ganando gracias a nuestra inversión. El concepto aquí está en entender que los primeros años son años duros, pero que a medida que pasa el tiempo todo es más sencillo, y que sobre todo tenemos que entender el poder de la constancia y de ponernos objetivos a largo plazo, que te recuerdo que en la descripción te dejo el enlace a la TED Talk en la cual hablo justamente de esto. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido interesante, no dudes en dejar un like, y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Muy interesante el vídeo, la verdad. Estoy muy de acuerdo en lo que ha comentado, ¿vale? Que los primeros años son los más complicados. Son años para capitalizarse, son años para ahorrar, pero también son años para disfrutar, porque generalmente coinciden con cuando somos más jóvenes. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, subo vídeos de este tipo, donde comentamos contenido de finanzas personales, de inversiones, de real estate, de... bueno, cripto estoy haciendo bastante poco, la verdad, pero de todo este tipo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.